¿Qué hay, marsupiales feministas? El día de hoy tenemos un tema bastante controversial en el que pues vamos a intentar debatir, opinar o simplemente para conocer un poco. Entonces nos acompaña Victoria. Saluda, Victoria. Ella es quien nos va a ayudar a no decir sandeces porque somos muy buenos para ello y pues no es el momento ni el tema para hacerlo. También está con nosotros Manuel. Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal amigos de la Madrigal Lunar? Solo quiero advertirles una cosa, estos ojos rojos no son por vicios relacionados con estupefacientes ilegales, es más bien con una salsa, pero eso es una historia para otro tiempo. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, qué bueno que nos sintonizan una vez más y presento ahora a mi compañero Borrego. Borrego, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Pues aquí andamos esperando aprender un poco en la sesión del día de hoy. Estoy emocionado para ver qué me puede llevar a casa esta vez. Hola chicos, Hola. bueno, esperamos que esto sea algo pacífico y bueno, podamos aprender algo todos hoy. Bueno, sí, aquí estoy yo. Hola a todos. Tengo mi cámara apagada porque no tengo dónde conectarme, digo, dónde poner mi teléfono. Y Borrego estaba notando que deberías soltarte el cabello para que todos entendieran por qué te decimos Borrego, ¿no? No creo que sea buena idea. Bueno, compañeros, les comento, pues hemos estado hablando de cosas un poco subidas de tono últimamente. Tenemos ahí nuestros temas, cosas del algoritmo, del internet. Tenemos cosas sobre, pues ya algunas anécdotas que tienen un poco de tema del machismo, del feminismo. Y bueno, el día de hoy decidimos hablar de esto más que nada porque sentimos que es un poco incómodo. A la gente le incomoda hablar de esto. Y no que le incomode, sino que lo utiliza para discutir, y creo que es momento de normalizar esto, de poder platicar, poder conversar con la gente, poder debatir sin necesidad de estar peleando. Con el simple y sencillo argumento en el que todos sabemos que no sabemos nada, como decía el buen Platón. Sí fue Platón el que dijo eso. Y como no lo sabemos todo, aquí venimos a aprender, de eso se trata, amigos. Entonces, quédense porque se va a poner muy chido. Córrela. Y como se podrán haber dado cuenta, ya habrá presentado nuestra compañera Andrea, pues tenemos el día de hoy una invitada especial que nos saluda desde... ¿En dónde estás, Victoria? Oh, desde la casa de los Simpsons. Muy bien, ella es Victoria, es nuestra invitada especial. Ni yo No. sé qué hago. Bueno, ¿a qué te dedicas? Ciencias políticas. Ciencias políticas y eres adjunta. ¿De qué materia, perdón? Pensamiento político latinoamericano, psicoanálisis y sociedad y análisis de organizaciones públicas. Eso sí es de gangsters, de gangsters. Un saludo a la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y adjunto un Goya virtual. Muy bien, compañeros, pues el día de hoy ella nos va a ayudar a ver este tema de una manera objetiva. Repito, la compañera no es feminista, no se pone la bandera, pero nos va a ayudar a ver el tema de una manera más centrada. Entonces vamos con la primera pregunta. Lo pongo en la mesa. ¿Qué es el feminismo, compañeras? Es lo que yo sé, quiero aclararlo, estoy diciéndolo. Según yo, es como reconocer la desigualdad que hay ante el patriarcado, ¿no? Cómo quedamos las mujeres ante ese sistema. Bien. Bueno, es una parte, porque creo que es una definición un poco, bueno, un tanto larga. Sí, pero bueno, esta definición va aunada a por qué surge, ¿no? O sea, ¿cuál es el motivo? Bueno, yo tengo entendido que comenzó no aquí en México, realmente no sé mucho, pero por eso de la revolución industrial, por ese tiempo, y las mujeres pues buscaban tener un poco más de participación en lo político. El feminismo nació por esa necesidad de participación cívica. Sin embargo, con el paso del tiempo, ya no se buscó la equidad con el hombre, sino el derecho de las mujeres a hacer por sí mismas. Una fuente de, no sé si diga bien el apellido, pero se llama Victoria Sau, y es del siglo XVI, y ella definía el feminismo como la toma de conciencia de mujeres de la opresión, dominación y explotación
que han sido y son parte de los varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas del modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiere. Y pues es de Victoria South, es pues su definición de feminismo de ese entonces, poniéndolo en contexto a la época que ella es, que es del siglo XVI, perdón, XVIII. Muy importante eso de la participación. Entonces, aunado a lo que ya habíamos comentado, también ya venimos a añadir cosas de política. Y aquí entran nuestras dos compañeras, la compañera Victoria y Andrea. ¿Ustedes qué nos pueden comentar al respecto? Es mucho más atrás. El feminismo inicia en la Edad Media. En la Edad Media. Con Christine de Pizan. ¡Wow! Pues el feminismo no es tal cual un movimiento en específico, sino es una doctrina ideológica que engloba muchos movimientos y que engloba muchísimas derivaciones culturales del mismo. En este sentido, pues hay muchísimas teorías que se adscriben al feminismo y por eso hay muchas ramas del feminismo. Es una rama ideológica como lo puede ser cualquier otra y muchas veces tiende si bien a empatar o a chocar con otras teorías, como lo es el anarquismo. El anarquismo, en definición propia, termina anulando al feminismo, no por una cuestión sexista, sino porque en el anarquismo se entiende que es un sistema sin opresiones. Entonces, si no hay opresión, no hay patriarcado, por tanto el feminismo no es necesario. Por eso el anarquismo es mucho más universal, pero sí hay una rama del anarcofeminismo que se dedica a teorizar el papel de las mujeres en la liberación capitalista sistemática del Estado para terminar con todos los sistemas posibles y dimensiones de opresión del ser humano. Es bastante interseccional, pero el feminismo pues sí solo se dedica a las mujeres y es más que equidad, es una forma de revisar cómo se han oprimido a las mujeres en un contexto histórico por construcciones culturales y sociales, también a veces por construcciones jurídicas. Por eso hay feminismo liberal, que es muchísimo más estatista y muchísimo más jurídico y muchísimo más institucional que pues tal cual una equiparación, sino es empezar a ver a las mujeres como entes y como individuos. Y recuerden que cuando se empiezan a formar las primeras ciudades, están pues ahí las casitas todas tiernas de la gente que empieza a vivir en comunidad, y tal cual se retoma para el feminismo un libro pues que no es de mi agrado, pero funciona, El origen de la familia, de Engels, donde explica cuando comienzan las divisiones sexuales de los trabajos, cuando comienzan las divisiones sexuales de las tareas, comienzan estas opresiones. Una de ellas es la opresión económica. Se responde mucho más al feminismo marxista. La opresión económica, pues básicamente es que las mujeres no tienen autonomía económica, no tienen propiedad, y la propiedad más adelante para el feminismo liberal significa una reivindicación muy muy importante. Cuando se empieza a teorizar la propiedad, las mujeres también empiezan a teorizar la propiedad, porque no tenían propiedad. Entonces, la opresión económica es de las primeritas que sucede al relegar a las mujeres a un trabajo donde no pueden sostenerse por sí mismas, porque si dejan a su marido, pues no tienen dinero, y si no hay dinero no hay comida. Eso sucede desde el que se gestan los sistemas feudales. Entonces las mujeres empiezan a pensarse como individuos ajenos a sus maridos, ajenos a sus familias, y a pesar de que se le atribuye mucho el origen del feminismo a un hombre, que no es así, sí es de las primeras personas en incluir un cuestionamiento en un pequeño, vamos a decirlo así, artículo. Es un término muy moderno, no es un artículo, es más como un tratado sobre los derechos universales del hombre, y empieza a cuestionar por qué las mujeres no tenían los mismos derechos universales del hombre. Pero básicamente el feminismo se llama feminismo cuando Mary Wollstonecraft escribe su tratado de la Vindicación de los Derechos de la Mujer, y es 1792, o sea, muchísimo más atrás, siglo XVIII, y después surge el feminismo sufragista, y de ahí pues hay mucha historia por medio. Qué interesante. Mira, te digo, yo venía blanco, pero esto que estás diciendo está muy interesante. Igual traía la idea de mis compañeras que era de así muy alejado, 1800, pero ya me estás hablando de la era feudal. Entonces esto está súper arraigado, o sea, ya tiene muchísimo tiempo. Y si me permiten comentar,
actualmente ha tomado una fuerza bastante fuerte. Digo, no sé qué tengan en común todas las corrientes, pero siento que gracias a las redes ha tomado mucha fuerza. La popularidad que tiene actualmente no responde al feminismo, sino responde a entramados sociales propios de la comunicación. Compañeras, ¿qué tienen que decir al respecto? Andrea, tú que eres a la que van a evaluar, no nos has comentado nada. Pues por eso no hablo yo quiero mantener al menos un 7 porque... Hoy no te califico. No mames, casi me cago del susto. Ok, Victoria, nos hablaste sobre que hay varias corrientes feministas durante tu introducción, entonces todas estas pues evidentemente tienen algo en común, ¿no? Pero ¿cuál es esa esencia de feminismo que tienen en común? Depende de qué. De la época histórica de la que quieras que te hable. Sí, es que también tengo entendido, ¿no? Que hay varias olas feministas y... No, independientemente de eso, el feminismo nace como uno y ahorita en 2020 ya son como 1000. O sea, se empieza a partir, vaya la redundancia, a partir de las necesidades de las mujeres. Primero, pues como les comentaba, surge en la Edad Media. ¿Qué pasaba en la Edad Media? No sé si tengan idea, ya les voy a dar clase de historia, no me interesa. En la Edad Media pasaba una cuestión de que las mujeres pues no tenían ni siquiera derecho a leer. Con esto les recomiendo 2 series. Andrea sabe que yo siempre en clases les recomiendo series, indudablemente, inevitablemente. No son tal cual de la época, son muchísimo más adelantadas. Anne with an E, y no es una serie tal cual, es una película que se llama Ana y Marcela. Y si pueden también busquen Retrato de una mujer en llamas. No tiene, o sea, las historias no tienen mucho que ver, pero sí se ve el contexto de las mujeres. En Ana y Marcela lo ven en Latinoamérica, en Anne with an E en Estados Unidos y en Retrato de una mujer en llamas en Francia. ¿Qué tienen en común todas estas? Como saben, Latinoamérica siempre ha ido muy dispareja a lo que es el mundo. Entonces, lo que para Latinoamérica es 1800, 1800, para el mundo fue 1600. Latinoamérica y la colonización responden muy diferente, pero eso es otro tema. Teniendo en cuenta esas temporalidades ideológicas, las mujeres no podían leer porque se consideraba que no tenían ni el intelecto para leer. Entonces, cuando veían que una mujer leía, decían que era una mujer que había robado a un hombre su inteligencia o su cerebro y se le tachaba de bruja, nada más porque sabía leer o porque había aprendido a leer. O sea, en ese entonces ni siquiera las monjas tenían permiso de ese tipo de doctrinas. Las monjas aprendían todo lo que sabían por pura palabra. O sea, se memorizaban lo que otros escuchaban que leían. O sea, era una capacidad intelectual muchísimo más amplia, porque no es como que se sentaran y leyeran y estudiaran, sino que escondidas escuchaban a los padres leer y memorizaban todo lo que los padres decían. Entonces las mujeres empiezan a decir, pero si yo sí puedo leer, ¿por qué hay mujeres que leen? ¿Por qué no nos dejan leer? Pues la Edad Media, recuerden que se divide en dos, el oscurantismo, o sea, la Edad Media baja y la Edad Media alta, que la Edad Media alta es cuando comienzan los vías a la ilustración y es cuando dicen, bueno, tal vez las mujeres sí pueden leer, pero solo las mujeres que están cercanas a Dios porque Dios les ha dado otras virtudes y por eso dejan que las monjas empiecen a leer. Entonces, cuando las monjas empiezan a leer, pues las monjas, así como parecen, no son mujeres tristes, pobres y abnegadas, sino generalmente eran mujeres ricas que se volvían monjas por escapar de su destino, ya sea fuera porque fuesen lesbianas y no querían casarse con un hombre y decían, ¿cómo huyo de un pendejo? Pues voy a la iglesia y me hago monja. O simplemente querían estudiar como Sor Juana Inés de la Cruz, que hay rumores de que Sor Juana era lesbiana, pero yo no estoy muy de acuerdo en ese tipo de rumores. Entonces, cuando esto sucede, pues el feminismo se comienza a gestar en la clase burguesa. Las clases burguesas son las que tienen el poder de reivindicarse, de decir, bueno, nuestra realidad nos responde a esto, me pasa esto, y entonces en este sentido como me configuro como ser humano. Eso es importante. Si se regresan a los griegos, acuérdense que el ocio es básicamente la virtud de los filósofos, porque el ocio es el tiempo para pensar. Entonces, solo los burgueses tienen tiempo para pensar, solo las mujeres burguesas tienen tiempo para pensar, porque no nada más es que pues fueran amas de casa, sino que las mujeres burguesas también hacen un tipo de opresión porque desde siempre esas mujeres han tenido servidumbre, han tenido damas de compañía. Entonces,
pues ellas ya no se tenían que ocupar tal cual de un hogar, sino ocupar de mandar. Y al ocuparse de mandar, tenían muchísimo más tiempo para teorizar, experimentar su realidad, aprender a leer, aprender a escribir, aprender a pintar, muchas cosas. Entonces, pues los primeros feminismos se dan en mujeres burguesas, en mujeres que dicen, bueno, mi marido me compró una casa, porque yo no me puedo comprar mi propia casa. Y a pesar de que para las mujeres pobres el trabajo siempre ha sido una opresión, para las mujeres burguesas fue una reivindicación muy importante, porque significaba sentido de autonomía, significaba el poder trabajar para tener su propio dinero, significaba independencia económica. Este tipo de independencia económica se ve en Las Chicas del Cable, toda la serie, les va a gustar, a mí me gusta. Entonces, pero eso ya es muchísimo más adelante, desde Las Chicas del Cable es de 1930, pero desde antes ya había mujeres pidiendo trabajar, porque necesitaban independencia económica. Entonces, conforme va avanzando el tiempo, las mujeres se dan cuenta que hay mujeres que tienen más necesidades muchísimo más diferentes a las de la clase burguesa. Por eso no te puedo decir qué tienen en común todos los feminismos, si no me dices de qué época quieres que te hable. ¡Wow! Bueno, a mí me gustaría saber qué tienen en común en la época actual, por todo este boom que ha estado. Bueno, Nada. no es un boom gigante, siento, muy grande. Entonces, actualmente, Por ejemplo, si hablamos de feminismo decolonial, incluso ya a veces ni siquiera lo llaman feminismo, porque la categoría de mujer y hombre y patriarcado responde a características después de la colonia de la Vía Yala y de pueblos africanos. En ese sentido, pues aquí en Latinoamérica, en África, no había concepciones de mujer y hombre, sino los géneros se dividen diferente. Hay un libro que se llama La invención de las mujeres, donde la autora explica que básicamente el género es una opresión colonial, porque para ellas no había hombres ni mujeres, sino que había categorías muy distintas. Entonces, hablar de América Latina, hablar de la Vía Yala, hablar de África es muchísimo más diferente en un contexto feminista. Entonces, el feminismo decolonial, para empezar, lucha con no llamarse feminismo, porque las categorías de hombre y mujer son opresivas per se, dado el pasado colonial que tuvo América Latina, que tuvo África y que tuvieron partes de Asia. Entonces, ahí hay una diferencia muy grande, o sea, ya ni siquiera se reconocen mujeres, se reconocen como entes de Abya Yala. Luego está otro más popular también, el RADFEM, feminismo radical, donde son bastante biologicistas, reivindican la realidad biológica de las mujeres. En este sentido hay una reivindicación muchísimo más grande a la realidad de las mujeres en sentido corporal, a reivindicar el cuerpo femenino a partir de lo que se vive y cómo el género se construye a partir de lo biológico. Luego está el ecofeminismo, que se construye a partir de mujeres como disidentes sexuales. O sea, realmente el único punto en común quizá que se podría tener es que se habla de mujeres en sus diferentes dimensiones, porque ya ni siquiera podemos decir que existe una definición universal de patriarcado tal cual, porque ya no la hay. Como pueden ver, chicos, es un tema muy complicado. no, es que ahorita que hablaste de lo radical, también hay otra pregunta por ahí que justamente es si el feminismo debería de ser trans excluyente o trans incluyente. No sé. Yo no juzgo. No, pero o sea, digamos que hay una opinión como una estadística que dice, no, el feminismo debe de ser. Pues insisto que, o sea, es que a mí no me toca definir eso porque yo no soy feminista. No, o sea, no, pero mis reivindicaciones son anarquistas. Entonces, una cuestión muy importante aquí, es que tanto el anarquismo como el feminismo radical y en la teoría queer, aunque ustedes no lo crean, y si no han leído me van a decir que estoy mintiendo, entonces los mando a leer, se hace una crítica al género y el género como construcción social, pero se hace desde diferentes aristas. Entonces, es bastante subjetivo, muy, muy subjetivo. Por el feminismo radical, que se enfoca en una posición biologicista, pues sí se requiere la transexclusión, pero ojo que transexclusión no es transfobia. O sea, hay una delgada línea entre crítica al género y transfobia. Puedes respetar los pronombres de una persona, puedes respetar la existencia de una persona,
puedes entender su disforia, puedes entender sus propias vivencias y sus propias críticas al género que le fue asignado, sin incluirlo en tu movimiento propiamente, porque tu sujeto político no es ese. Al momento de hacer críticas con palabras peyorativas, entonces se puede hablar de transfobia y eso ya no está bien. O sea, la teoría tiende a nublar la empatía de las personas. Muy feo, muy feo. Desde el anarquismo, pues, incluso cuando el anarquismo empieza a teorizar el género, es bastante nuevo, es como de 1950 y tantos, dice, inventa tu propio género. Porque el género tal cual es cómo se expresa el ser humano y cómo el ser humano expresa su sexualidad. En este sentido, el género no existe, porque todos nos expresamos diferente. El ser mujer para cada una es muy distinto, por tanto no hay una sola mujer, sino hay 1.000.000 de categorías de mujeres. Por tanto, el anarquismo te invita a que inventes tú tu propio género para evitar las categorizaciones. Claro que no categorizar también es un problema de la posmodernidad, pero eso también es otro tema. Muy bien, como dijo Pepsi, los géneros son solo para la música. Sí, ¿no? No lo sé, tú dime. Bueno, es que yo hacía esta pregunta justamente porque tengo un amigo que es gay, ¿no? Y apoya mucho, bueno, él apoya mucho movimiento feminista. Ya ha tenido como varios problemas con las personas porque se encuentra con estas chicas llamadas, o que les dicen TERFs, ajá, es el tal término, que creo que también lo vamos a tener que explicar. Y, entonces son como, pues es que tú como eres trans o gay no puedes meterte en los movimientos, o sea, no puedes estar, esa como exclusión que le hacen a ellos y que a mí me la dice siempre, es que no puedo estar ahí, no puedo apoyarlas. Porque... Pues no puede estar ahí porque es hombre, o sea, ajá, independiente bueno, pero para acabar, yo hacía esta pregunta si debe de ser excluyente o no, por eso, para resolverlo, porque creo que varias personas, o hay como ahí igual un debate con esa comunidad y el movimiento feminista, que quieren meterse, como apoyar y seguir aquí la fiesta, digamos, y pues realmente, como dice, ya no es lucha. Ya, pues mira, voy a decir algo y a lo mejor me van a funar. No me importa. Está bien, no, adelante. Exacto. Es tu espacio, es tu espacio. Libre, la comunidad de la internet. No, dale. Tiene que entenderlo. Uh-huh. Es mi programa y se aguanta. No. Sí, mira. Ser gay no les quita lo misóginos. Y en este sentido, los hombres tienen una necesidad de protagonismo muy grande. Muy grande. Muy grande. Entonces, si tu amigo gay quiere ser parte del feminismo, pues qué misógino, porque no es su lugar. Si una mujer trans quiere ser parte del feminismo, entonces sí ya se empieza a debatir, pero que se dé cuenta que no se puede poner al mismo nivel de una mujer trans que tiene una disforia de género a una persona que simplemente tiene una orientación sexual distinta, porque incluso en la misma teoría queer las opresiones son muy diferentes, o sea, no tienen nada que ver. O sea que si es un trans que se quiere meter acá al movimiento, ya se puede pensar un poco más en lo que está diciendo. O sea, las feministas radicales tienden a incluir a los hombres trans porque su realidad biológica es femenina. En eso yo tampoco estoy tan de acuerdo, pero pues como no es movimiento no me meto. Ok. Oigan, yo tengo una pregunta. Adelante, compañero. Bueno, más o menos entendí por lo que dijo, pero quiero estar seguro de qué es la misoginia. No, pues para empezar primero recuerda que la misandría no existe. No se puede, no hay manera de que exista la misandría. Es imposible. Entonces, la misoginia, perdón, es, contrario. Pues no puede ser contrario de algo que no existe. O bueno, suponiendo que la definición encajara, la misandría es lo contrario a la misoginia. La misoginia se compone, no es lo mismo que machismo, poco ahí. El machismo son las actitudes que tienen los hombres que responden al patriarcado. Y la misoginia es la manera en que se construyen los hombres en el patriarcado, no creo que quede tan claro. Entonces, la misoginia es básicamente el odio interiorizado a las mujeres por el cual se gesta por el patriarcado. O sea, la forma en la que son socializados los hombres, están socializados de forma misógina. Es inevitable. Las mujeres también estamos socializadas de formas misóginas. Es inevitable. No hay manera de evitarlo porque el patriarcado es un sistema universal. En este sentido, de la misoginia derivan
pues machismos, no son lo mismo. Pero cuando la misoginia, cuando el machismo se lleva de una forma exacerbada, horriblemente exacerbada, entonces se tiende también a calificar como misoginia porque es básicamente la expresión pura del patriarcado. ¿Y por qué no existe la misandría? Porque no hay un sistema que nos respalde, no hay un sistema que ponga a las mujeres por encima de los hombres de cualquier manera. Entonces hablar de misandría es equívoco, y hablar de embrismo también es bastante equívoco, no hay manera, porque no hay el sistema que lo respalde. Oh. Sí, es que ahorita estaba googleando, pero hace mucho sentido lo que dices. Esta es una pregunta y me gustaría que todos participaran, es una pregunta que hace un seguidor nuestro, señor Walcher. Hicimos una publicación en Instagram, la gente hizo sus preguntas y elegimos las más ad hoc con el tema, las más respetuosas, porque sí había unas cosas feas. Y la pregunta es la siguiente: ¿el feminismo actual corresponde a los ideales originales del mismo? Pues es imposible, ningún movimiento lleva la misma línea que cuando se empezó. O sea, el ejemplo más cercano es cuando sucedió lo de Fuera Porros de la UNAM, 2018. O sea, inició como un movimiento para sacar a los porros de la UNAM y terminó siendo una reivindicación de los derechos universitarios, terminó siendo una reivindicación de espacios universitarios muy distinta. O sea, si un movimiento se mantiene con la misma línea que lleva, entonces no sirve, no es funcional. Los movimientos tienen que evolucionar, que mantengan su origen, que mantengan su raíz, eso es otra cosa. El feminismo jamás va a responder a lo que fue hace muchísimos años. Estoy hablando de 1600, 1700. Sería estúpido y absurdo que no hubiera evolucionado para el 2020. Sería muy poco funcional para empezar, porque nuestras opresiones ya no son las mismas. Ya podemos trabajar, ya nos podemos casar con quien queramos, ya nos podemos divorciar, ya podemos elegir no tener hijos, ya podemos no casarnos y no tener que ir a un convento por no casarnos, ya podemos estudiar lo que queramos, ya podemos ir a la escuela, ya podemos leer sin que nos vayan a quemar. O sea, sería muy absurdo pensar que sigue respondiendo a lo que se teorizó en 1673 o en 1792 con Mary Wollstonecraft, a lo que se está teorizando ahorita, porque antes las reivindicaciones eran más de tipo jurídicas, porque el patriarcado se respaldaba de una forma jurídica muchísimo más grande. Ahora hay muchas leyes que amparan a las mujeres, entonces el problema es la construcción social y la aplicación de dichas leyes. Por ejemplo, existe Ley Olimpia, pero ¿qué pasa cuando necesitamos que se ocupe Ley Olimpia? Pues para empezar, Ley Olimpia no es una ley, es un conjunto de reformas de varias leyes. Pero para eso, pues, que ocupamos que un fiscal apruebe el caso, que un fiscal lleve el caso. Generalmente los fiscales son hombres. Entonces, para que un fiscal vea que se está cometiendo un atentado en contra de la sexualidad y autonomía de las mujeres, hay que realizar una deconstrucción social. Por tanto, pues la línea del movimiento ahorita ya no es jurídica, ya no es política, porque las políticas públicas y las regulaciones jurídicas ya son equitativas. La cuestión ahorita es social, por eso no puede ser igual, no puede responder a lo mismo que respondió hace más de 100 años, es imposible. Es absurdo pensar, o siquiera intentar que siga respondiendo a ello. Pues ahí está tu respuesta, señor Walcher. Gracias. Oye, por espera, yo tengo una pregunta. Tal vez tenga una respuesta. A ver, de lo que estabas diciendo ahorita me puse a pensar, las Qué mujeres bueno que han ido... piensas. ¿Acaso no lo viste venir? han ido ganando, No, no es cierto. logrando algunos de los objetivos que pensaba el feminismo. ¿Tú crees que llegue a algún punto en el que el feminismo ya no sea necesario porque logró todos sus objetivos? Pues yo creo que el Estado no va a ser necesario en algún punto. Yo soy bastante utópica. No entendí, compañeros. A ver, ¿qué pasó? Pero interrumpo un poco. Victoria, ¿qué horas es tu torneo en Call of Duty? Medianoche, tú date. Está bien. Sí, yo también voy a jugar. Por 3. Esa pregunta. No entendí, Rodrigo. ¿Puedes plantear la cuestión aunque no haya una respuesta? Miren, en cuestiones académicas, hay un autor que se llama Alberto Melucci, que es un teórico de los movimientos sociales.
O sea, Alberto Melucci dice que un movimiento social deja de ser necesario en cuanto este es reivindicado de forma autoritaria. O sea, cuando las autoridades reconocen al movimiento, entonces el movimiento ya no es necesario porque ya es legítimo y porque ya se cumplió todo lo que este demandaba. En este sentido, pues la mayoría, depende del feminismo que hables, insisto, va a dejar de ser necesario. Si hablas de narcofeminismo, ese feminismo jamás va a dejar de ser necesario hasta que no haya Estado. Si hablas de feminismo decolonial, ese feminismo jamás va a dejar de ser necesario hasta que ya no existan las categorías de América Latina y se comience a renombrar al continente como Abya Yala, como lo fue desde los ancestros, cuando las raíces coloniales ya no estén ahí, y eso es imposible. Si hablas de feminismo liberal ya no es necesario, porque el feminismo liberal habla de estatutos jurídicos, y los estatutos jurídicos ya están ahí. Ya el feminicidio está tipificado como delito desde 2010, ya hay ley Olimpia, ya hay ley del aborto. O sea, si acaso cuando se termine de legalizar el aborto en todo el mundo, entonces deja de ser necesario el feminismo liberal, o por lo menos en un contexto latinoamericano y un contexto europeo. Si hablas de contextos muchísimo más oprimidos como ciertos países africanos, pues no. Entonces ahí sigue siendo muy necesario, porque, por ejemplo, apenas en 2018 las mujeres pudieron votar en África. En algunos países de África, no en todos. En 2018 apenas había mujeres que decían, no, ya puedo votar después de un chingo de años de la humanidad, por fin puedo votar. Entonces, depende de qué feminismo hables y en qué contexto lo hables, deja de ser o no deja de ser necesario. Como los psicólogos, depende. Pero sí se me hace... Bueno, para empezar, vámonos a nuestras raíces, Adán y Eva, o aliens, o en lo que tú creas. Pues, a final de cuentas, somos humanos. A mí me hace mucho sentido que no separarnos, no segregarnos, no identificarnos por alguna cosa. Eso va a ser imposible por todo lo que existe, por el mundo en el que estamos viviendo. Creo que antes era menos. Actualmente esto iba en un descenso y va aumentando otra vez. Va a empezar a haber una partición. Pero pues somos humanos y creo que la jurisdicción, ojalá apunte más a favor hacia la vida, hacia la salud, hacia las cosas buenas, pero no creo que actualmente sea un punto a tomar en cuenta para ese tipo de sentencias. No me parece. O sea, es que es un debate muchísimo más existencialista, pero para rápido el ser humano necesita categorías de identificación. Si el ser humano no tiene categorías de identificación, entonces no puede haber empatía. Y si no hay empatía, hay caos. El hecho, más bien, es tener empatía por la otredad. Al hablar de otredad se refiere a una persona que no está en mi misma categoría de identificación, pero de todos modos la reconozco como ser humano y la reconozco como par, la reconozco como igual. O sea, el tema más bien es reconocer a las otredades como iguales y no eliminar el hecho de que hay otredades. Entonces, de lo que hablábamos hace rato de si, las personas trans pueden, ¿no? O sea, no sería correcto entonces que los hombres digan que son feministas por el hecho de ser hombres. No, porque no son sujeto político. O sea, hablar de personas trans es hablar de cualidades identitarias. Cuando una mujer trans dice que es mujer, es porque su realidad es responder a ser mujer. En este sentido, para muchos feminismos no es cuestión biológica, sino cuestión social. Por eso se les reconoce como sujeto político el feminismo. El sujeto político del feminismo siempre va a ser el ser mujer, sin importar si se es trans o si se es cisgénero. Eso ya es como una arista del feminismo radical, bastante respetable. Entonces, pues no, los hombres no pueden ser feministas porque su realidad no responde, no va a responder jamás a lo que es ser mujer y a los sentidos de opresión. O sea, para empezar, ellos siempre han podido aprender a leer. Las mujeres no pudieron aprender a leer hasta 1700. Las mujeres no podían pensar hasta 1700. Las filósofas que conocemos de Grecia fueron horriblemente descalificadas, fueron sacadas de las polis. O sea, Hipatia de Alejandría, esa mujer, gran mujer, vivía en el desierto porque no estaba permitida en la polis por pensar.
y todos sus textos fueron quemados en la biblioteca de Alejandría. O sea, la biblioteca de Alejandría se quemó para eliminar textos de mujeres que fueron desterradas de la polis por pensar. Safo de Lesbos fue desterrada a una isla que ahora es la isla de Lesbos por pensar. O sea, no hay punto de comparación entre el ser mujer y entre pues el ser hombre. O sea, ya sea mujer cisgénero o mujer transgénero, no, la realidad biológica jamás es la misma. Pero justo por eso está el debate en el feminismo radical, porque las mujeres transgénero en parte de su vida responden a la realidad masculina, a la realidad social masculina. Entonces se preguntan, ¿en qué punto pueden ellas comprender la deconstrucción o comprender la realidad política de las mujeres si no se criaron con mujeres y en un punto de sus vidas o mayor parte de sus vidas tuvieron el privilegio masculino? Es más que nada es por eso el debate. Yo tenía... adelante. O sea, creo que es importante ese punto porque en redes pues hay mucha gente confundida y he visto muchos comentarios de hombres diciendo que son feministas porque quieren apoyar a la mujer. Entonces, mira, bueno, es lo que les decía, los hombres tienen una necesidad de protagonismo muy grande. Y si ellos solo quieren la categoría de feminismo, entonces solo quieren protagonismo. Si quieren apoyar de verdad, no les va a importar cómo les llamen, si les llamen hombres, si les llamen aliados, si les llamen feministas, porque su objetivo es apoyar. Si ellos solo persiguen la categoría de aliado o solo persiguen la categoría de feminismo, entonces solo quieren protagonismo. okay. Yo tenía entendido que la biblioteca de Alejandría fue quemada, me parece que todavía estaba el Imperio Romano, ya estaba dividido. Fue quemada por cristianos. Aquí la religión juega un papel muy importante. Digo, yo sé que en la mesa con tu familia no vas a hablar de religión, ni de fútbol, ni de temas como estos, pero pues a mí me salta mucho a la cabeza que pues también la religión está ahí moviendo los... Toma en cuenta cómo se construyen las religiones también. O Esa sea, no recuerdo qué emperador fue, pero me parece que fue un truco para hacer que la gente pagara sus impuestos y fuera más humilde y todo se lo diera a la iglesia. Bueno, leí hace mucho. bueno, Pero sí, esa corriente pues sí salió así, ¿no? Como de la manga. Toma en cuenta cómo se construyen las religiones. La religión cristiana básicamente es la religión más patriarcal que existe. O sea, si antes los griegos decían, oye, y pues las mujeres son personas o son animales o qué pedo, pues esos güeyes ni siquiera se lo preguntaban. Esos güeyes decían, pues ¿por qué me voy a preguntar la existencia de ese ser que nada más me sirve para parir? O sea, ni siquiera se cuestionaban las cosas. Los griegos mínimo decían, y oye, ¿y sí? Porque en su teología, que es politeica, hay muchos dioses y dentro de esos dioses hay diosas mujeres. O sea, eso ya nos habla de otra cosmovisión distinta respecto a las mujeres. Pero también ve cómo construyen las mujeres en su mitología. Las mujeres en la mitología griega o son imbéciles y abnegadas o son ojetes, como Hera. Hera es muy ojete. O son imbéciles como Afrodita, que se fue a enamorar de don pendejo. O sea, no hay como punto medio o no hay un matiz de mostrar a la mujer como un ser pensante. O es pensante al exceso y eso la lleva a ser culera, o no es pensante en absoluto y eso la lleva a ser estúpida. Pero no hay punto medio, por eso Pandora. Por eso no se le categorizaba a la mujer de ciudadano en las polis, porque no tenían, según ellos, una regulación emocional, pero por lo menos había el cuestionamiento de, ok, no son ciudadanas, pero son seres humanos. Los cristianos no, ni siquiera eso, los cristianos decían, pues es una cosa que pare, y qué bueno, pare porque me da hijos, pare porque contribuye a mi imperio. Entonces, las colonizaciones cristianas no nada más responden a implantar un sistema feudal, sino también a implantar ideología. ¿Cómo logro que pues construyan una religión politeísta, quemo sus bibliotecas, quemo sus saberes y en este sentido desaparezco deidades mujeres para solo tener una deidad universal masculina? No, wow. Rayos. Pero ¿por qué será esto? Digo, igual esto no tiene respuesta,
Pero ¿ustedes qué creen? ¿Por qué será que a las mujeres les tocó ser las oprimidas y no al revés? Y parece que siempre ha sido así. Que alguna vez Victoria creo que lo mencionó, ¿no? Que el hombre simplemente asumió que era el hombre quien se encargaba de cazar porque encontraron un esqueleto con lanza, pero pues no había forma de determinar su género, simplemente por De hecho, unos huesitos y así. con estudios antropológicos actuales se ve que las mujeres cazaban. También cazaban. Pero no se ha reformulado eso antropológicamente porque significa resignificar toda la historia de la humanidad No más, eso yo no lo sabía. y que definitivamente la gente reconozca que no hay manera de que el patriarcado sea legítimo, porque ya no, los hombres ya no pueden decir, pues antes cazábamos mamuts, porque en realidad las mujeres eran las que cazaban mamuts y todo el patriarcado se cae. Entonces es un estudio antropológico que no se ha retomado tanto. O sea, está ahí. Wow. ¿No? Lo puedes consultar si quieres. Eso lo vi en Badabun, güey. Eso no lo dije yo. No, pero Es un estudio que está ahí. Me parece que es una universidad de Estados Unidos, pero no sé cuál. Pero lo puedes consultar y tiene fuentes y todo. Y tiene análisis óseos, análisis médicos de por qué esos esqueletos generalmente eran femeninos. Pero pues no sé, por algún... O sea, es que insisto, todo eso se retrae al origen de la familia cuando el hombre se vuelve sedentario. Me imagino que tiene que ver con algo de genética. Eso Ya. está bien denso. Sí, está está fuerte, canalito, está fuerte. está cabrón, güey, está cabrón. Voy a ponerme está cabrón. Es que, bueno, antes de que todo el Imperio Romano tomara más poder, había otro, bueno, que antes de ellos tenía todo el poder de ese lado del mundo, y eran los etruscos. Y en en su sociedad, pues no era el hombre el que mandaba principalmente, era matriarcal, tengo entendido. Y pues no siempre fue así que el hombre. Entonces depende como, pues desde qué punto te sitúes. Ajá, por eso les decía que depende de qué época me pregunten, pues les respondo. Pero no hay especulaciones de por qué sea el patriarcado, y es justo por lo que dice Wendy. O sea, las sociedades de antes, más antes de los griegos, las primeras civilizaciones eran matriarcales. Justo porque respondían a las lógicas de caza de, pues las mujeres proveen y los hombres pues existen, están ahí sentados, bonitos, tal cual son ellos. Y los hombres cuando empiezan a ser conquistados dicen, chinga, ¿por qué? Y cambian las cosas. Y entonces como que lo toman como, pues ahora nos toca a nosotros someter, pero llevaron esa venganza como 2000 años lejos. O sea, es una especulación, eso no es como tan verídico, es una especulación a partir de análisis históricos. Del lado histórico, pero yo les pregunto a cualquiera que quiera responder, al menos en mi familia la autoridad, la máxima autoridad es una mujer, es la abuela, pero no es, Sí. no, es la abuela, es la imagen, es la raíz, la fuente de la familia, a donde, no sé, hombres y mujeres igual, vamos a la batalla, nos derrotan, regresamos al seno de la casa donde está la abuela, y la abuela es cabrona. Eso también es machismo. No, bueno, sí, pero yo no me cabe por qué pasa eso si aquí la imagen A eso más voy, alta es la mujer. a Esa eso era voy. otra pregunta. Bueno, son ideas insisto. con las que están creciendo, Ah. ¿no? Es que aparte, insisto, las sociedades latinoamericanas se gestan muy diferente a las sociedades europeas. Muy diferente. Muy diferente. Hay un texto, no me acuerdo si es de Roger Bartra o si es de Octavio Paz, me parece que es de Roger Bartra, que habla de la Virgen y de la imagen femenina exacerbada y enaltecida en la sociedad mexicana, y pone el punto de comparación, que a pesar de la idolatría a la figura femenina y a la figura materna, hay machismo y hay misoginia exacerbada. Entonces, ver a las mujeres como cuidadoras también es misoginia, porque les dejas a ellas toda la carga del hogar. Un hombre en la casa no mueve un dedo, si las mujeres no les dicen, lava los platos, Ayuda. recoge Ajá. eso. Y como diría mi abuelita,
parecen basinicas porque para una cosa sirven. Si les dices levanta eso, lo levantan, lo ponen en la mesa y se van hasta que no les digas, oye, levántalo y llévalo a su lugar. Entonces cuando se les ocurre guardarlo o llevarlo a su lugar, o sea, de ellos no nace el decir, mamá, pues ya lo levanté, lo voy a guardar, ¿sabes? Bueno, pero ya se metió el chip, o sea, ella no lo hace. Sí es cierto, Desde chiquito, bueno, al menos en mi familia, y soy una persona que vive en una casa de puros hombres, pero desarrollamos esos instintos. Pues por eso, o sea, la gestión intelectual del cuidado del hogar es de las mujeres, entonces hay un cansancio mucho mayor y hay un trabajo intelectual no remunerado y no reconocido, porque a pesar de que los hombres digan, pues yo ayudo en casa, toda la gestión intelectual y toda la gestión organizativa responde a las mujeres. Entonces las mujeres no nada más tienen que pensar en, a mí me toca lavar la ropa y lavar los platos y eso lo voy a hacer cuando tenga tiempo. No, ellas tienen que decir, aparte de todo eso, tengo que ponerme a pensar, pues le tengo que decir a fulano que le toca esto, le tengo que decir a mengano que le toca esto, y le tengo que decir a sutano que le toca todo esto. O sea, a pesar de que hay una división del trabajo y que aparentemente tienen menos carga, ellas de todos modos tienen que estar decidiendo qué le toca a cada quien, porque por iniciativa los hombres no pueden decir, pues yo hago esto, ¿sabes? Entonces, eso también es misoginia, relegar el cuidado a las mujeres nada más. O sea, tal cual está la expresión ser señora. Básicamente todo lo que catalogamos como de ser señora es ser un adulto funcional que se automantiene. Ay, perdón, señora. O sea, si un hombre cocina, es ser señora, porque es un adulto funcional que se automantiene. Pero porque sí, antes los hombres no eran adultos funcionales que se automantenían. Buga confused. No, bueno, pudiera servir como ejemplo. Vivo en una familia de puros hombres, ya tiene muchos años, y me parece que más bien eso es instintivo. No, nadie nos dijo, oigan, hagan esto, no, simplemente es como vamos a acomodar nuestra cueva. Porque si tú vienes a mi casa, va a sonar un poco machista, pero no se ve muy tirada. Tenemos una limpieza, nos conocen por ser muy limpios y somos puros hombres, pero pues no una mujer no tenemos aquí. Es que entonces, creo que es instintivo. De lo que habla Victoria es que debería ser instintivo parejo, no por el hecho de ser hombre deberíamos aplaudirte que mantengas limpia tu casa. Eres una persona funcional con ambos brazos. Ya me van a cargar carro. No, sí. Para todas personas. Pero para mí, o sea, para mí es normal porque he vivido así toda la vida. Pero no pido aplausos, sino es como, es vida, güey. La realidad individual no define la realidad colectiva. Ajá, exactamente. Y te voy a explicar tu origen histórico de esto que supuestamente todo es instintivo. Cuando comienzan las guerras de independencia, desde 1800, en Latinoamérica, pues mandaban a los hombres a darse putazos, porque nada más para eso sirven, para estarse dando putazos. ¿Y quién se queda en la casa? ¿Quién se queda Algunos, güey, yo no. Pues las mujeres se quedan en la casa. O sea, de hecho, el movimiento sufragista no consigue méritos propios porque dijeron, ay, qué buena onda, hay que dejar que las mujeres voten. No, las mujeres consiguen el derecho al voto porque cuando pasa esta cuestión fea de las guerras, en Inglaterra dicen, chale, pues se cae la economía. ¿Quién va a trabajar? Pues mujeres. ¿Y cómo vamos a hacer que trabajen las mujeres si ni siquiera tienen voto? Pues dales el voto y diles que ya son ciudadanos para que puedan trabajar, porque si no la economía se nos cae. Entonces, se invierten estos papeles de rol de gestión del hogar, pero la gestión del hogar no implica una gestión sistemática. Entonces cuando las mujeres, y eso pasa lo mismo en México, y de hecho como que lo más evidente es en la Revolución Mexicana, porque antes cuando fue la independencia, pues por lo menos había, por ejemplo, los esclavos negros no podían ir a la guerra porque no eran mexicanos, entonces por lo menos todavía había hombres al mando, y había hombres que se encargaban de las cosas en la casa, y las mujeres no estaban ahí sentadas, estaban sus maridas, tan tiernas ellas, y lo mismo de siempre cuidando a los hijos. Pero cuando pasa la Revolución Mexicana dicen, pues chale, es una revolución civil, no es como que estamos peleando contra otro país, estamos peleando contra nosotros mismos como animales. Pues chale, somos bien poquitos, pues tráete mujeres y diles que pueden pelear. Comienzan las Adelitas, surgen las Adelitas. Pero pues también la mayoría de los pelotones eran hombres. ¿Y qué pasa? Si has leído las memorias de
del señor Emiliano Zapata, que era un feminicida, por cierto. El señor Emiliano Zapata llegaba a pueblos llenos de mujeres. Pues ¿qué pasa? ¿Han visto Naruto? Bueno, si no han visto Naruto, vean Naruto. Cuando sale la tercera guerra mundial ninja, ¿qué pasa? Los niños y las mujeres se quedan en casa y los hombres se van a dar putazos. Y muy pocas mujeres son shinobis. O sea, muy pocas mujeres van a la guerra. Y pues todos ellos les tienen miedo a sus esposas, pero porque ellas están acostumbradas a tener una gestión del hogar muchísimo más grande. Eso pasa en la Revolución Mexicana. Las mujeres ya no tienen hombres alrededor, ya no existen estas lógicas de esclavitud, ya no existen lógicas de patronato, ya todo el mundo es mexicano. Entonces ya no puedo decirle a mi chichincle, no, pues tú te quedas, no vas a la guerra. No, pues sí vas a la guerra, porque tu patrón te está diciendo que vayas a la guerra. Entonces, pues, ¿qué pasa? Las mujeres se quedan en casa con sus hijos, aprenden trabajo manual, aprenden a labrar la tierra, aprenden a hacer herrería, aprenden a ser funcionales para la economía, mientras había un país en guerra. Pero eso no significa que socialmente hayan tenido un reconocimiento, sino que los hombres regresan a sus casas y dicen, chale, pues yo ya no tengo que labrar la tierra, yo ya no tengo que hacer herrería. Pues que a toda madre, que ellas se queden con la gestión del hogar, y para que ellas piensen que le estamos favoreciendo, pues son las patronas de la casa. Pero yo estoy bien cómodo porque nada más digo, sírveme. No, vieja, si yo te ayudo a levantar la cocina, ¿cómo va a ser? Pero ya está esta lógica de, pues el cuidado es tuyo. Yo ya no hago nada en esta casa, y lo poco que hago es porque se me tiene que aplaudir o porque es instintivo, porque tengo un sentido de autocuidado y autopreservación, pero no propiamente porque para los hombres deje de ser cómodo que las mujeres ya pudieran trabajar, que las mujeres ya mantuvieran los negocios familiares y que encima de todo cuidaran a sus hijos y los cuidaran a ellos. Bueno, en casos como esos. En casos como todos, así se gesta la sociedad mexicana. Todo fue Y ahí viene la película de Coco, ¿no? De la mujer que se fue el marido, bueno, se murió, pinche Ernesto de la Cruz, chinga tu madre. Y luego se queda sola y aprende el oficio de la zapatería. ¡Wow! Oye, sí la investigaron muy bien. Pero de todos Bravo modos, Disney. Socialmente las mujeres siguen siendo relegadas, porque de nada le sirve a tu abuelita ser la patrona del hogar. Muy seguramente a tu abuelita se la robó su marido y ella no tuvo el consentimiento de decir sí me quiero casar con él, sí me gusta. A tu abuelita se la robaron y su Miguel mando. O sea, muy pocos son los casos de abuelitas que dijeron, pues la neta sí me enamoré. O sea, la mayoría de las abuelitas se la robaron. Mi caso. O sea, Me enculé. Pero en Chile uno tiene razón, Victoria. No, sí, bien jóvenes, ni 14 años, güey. Ya se casaron. Eso es pedofilia, eran hombres de 40 años robándose niñas. No, bueno, los dos de chavitos, pero sí llega a pasar. Conozco muchos amigos. Saludo al Chupas. Hay un libro de una mujer que se llama Ángeles Mastreta. Ella es historiadora y es literata. Tiene un libro que se llama Arráncame la vida. De Ángeles Mastreta, sí. Básicamente es, en contexto histórico, la Revolución Mexicana. Es una niña de 14 años de Puebla que un general decide, pues me voy a casar con ella, un general de 40 años, y va y se la roba. Y termina siendo el diputado y cuanta madre. Y la morra termina siendo, pues, senador. Bueno, entonces termina en una posición política importante porque es esposa del diputado. Pero no porque ella dijera, ay, me enamoré del don. Para nada. El don un día llega, y así empieza el libro. Llegó a mi casa y le dijo a mi papá, me voy a casar con su hija, y se la llevó. Y se casó con ella, la hizo tener 2 hijos y encima de todo la hizo hacerse cargo de sus hijas. Ah, mira qué huevos. O sea, no es instintivo, es una tradición sistemática que traes cargando. Y tu privilegio masculino sigue ahí. A pesar de que tu casa la tengas ordenada, tienes un privilegio masculino enorme. Tal cual es que si bien tú no pides aplausos porque tienes tu casa ordenada, va a haber mujeres que digan, gran partido, por ser un adulto funcional. Oh, wow. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo. No, bueno, preguntas. A ver, ¿Rodrigo? Sí. Ok. Esta es una pregunta para Victoria. De acuerdo a lo que tú has dicho, ¿por qué no eres feminista? Porque soy anarquista. O sea, para mí es ilógico pedir no patriarcado cuando estoy pidiendo no opresión en general.
O sea, para mí las lógicas de opresión no nada más responden al patriarcado, sino responden a un sistema jurídico, responden a un sistema capital, responden a un sistema de propiedad. O sea, no porque no haya patriarcado se acaban todos nuestros problemas, porque no es así. Las dimensiones de opresión son muchísimo más grandes que el patriarcado. Y para mí, desde mi punto de vista, es muy reduccionista. O sea, si bien, qué padre que haya feminismo, qué padre que haya mujeres que luchan por sí mismas, para mí es reduccionista, o para mí es no tener 3 dedos de frente y ver que hay otras cosas que se necesitan en el mundo. O sea, si bien, o sea, justo porque no le podemos exigir a las mujeres que se encarguen de todos los problemas del mundo, porque lo primero que se hace en redes es, ay, mujeres, ¿por qué no luchan por los niños de la calle? Pues no es el movimiento de las mujeres no les corresponde luchar por otros, les corresponde luchar por sí mismas. Pero para mí no funciona así. Para mí funciona que todos luchamos por todos. O sea, respeto mucho el feminismo y todo. Y sé de feminismo porque creo que mi realidad política me obliga a saberlo. Porque mi realidad política me dice que tengo que tomar en cuenta esa dimensión de mi existencia para poder politizar el resto de las dimensiones de mi existencia. Pero pues no, o sea, yo creo que más, o sea, no nada más soy mujer, soy queer. No nada más soy queer y mujer, soy latinoamericana, no nada más soy queer, mujer y latinoamericana, no soy blanca. O sea, hay un sinfín de dimensiones que a mí me interpelan, que no nada más se acomodan en el feminismo, se acomodan en muchas cosas. Pues es que yo estoy procesando todavía la información. Él me puedes poner un meme ahí donde el güey que no estudió. Descargando. Pues es que este tema es muy bueno, la verdad, o sea, puede extenderse bastante, pero... Podemos hacer una segunda parte. En algún momento, si Victoria tiene la disponibilidad, yo digo que sí. En recomendaciones de cosas que ver, hay una película que se llama Belle, y es justamente como esta visión de una chica que es una chica y es negra, durante los últimos días de esclavismo, justamente cuando fue este problema con un buque que tiró a la tripulación, que eran puros esclavos, para cobrar el seguro. Y entonces se ve ahí toda una polémica, tanto de género, porque pues esta chica tiene que encontrar, tiene un buen dote, tiene bastante dinero, pero necesita un hombre que lo administre, porque lógica patriarcal. Y pues además de eso es negra en medio de una clase aristócrata y es pues prácticamente imposible para su contexto. Entonces está buena. ¿Está en Netflix? No me acuerdo, creo que sí. Bueno, ahí la buscan pirata en Google. No es cierto, no la piratería, pero sí a veces yo... bueno, la divertida a la vida. Lo sé. Vamos a las conclusiones, recomendaciones. Empiezo por darle la palabra a mi compañera Wendy. ¿Qué te llevas a casa? ¿Qué te llevas a casa con esto? ¿Quieres ver lo que estuve anotando? Yo estoy haciendo mis apuntes. ¿Dónde están tus apuntes? Aquí. Es que, o sea, pues yo realmente sí quería aprender de esto porque igual y por eso tampoco participo mucho, porque realmente yo no sé mucho del feminismo, pero ahorita me llevo mucho eso de, bueno, lo que comentaba ahorita Victoria, de por qué ella es anarquista y no feminista, porque si lo ves desde ese punto sí es como irse solo como a un cachito de todo el problema, y eso me parece muy importante. Muy buenas tus anotaciones y espero los que estén viendo esto aquí en casita o allá en casota, pues, sí, también es para que nos retroalimentemos. Si quieren comentar, cualquier comentario es bienvenido, nadie los juzga, son libres de pensar lo que quieran, solo que si los leo y no me gusta, no lo voy a poner. No es cierto, no, pero sí hay una gestión ahí de comentarios, no es mío, es de parte de Facebook y de YouTube, sí cancela comentarios bien raros. Pues yo, al igual que Wendy, buscaba más que nada como extender más, ¿no? mis ideas acerca del feminismo y quitar algunas ideas falsas que tenía sobre esto también. Creo que me quedo mucho con esto que hablamos de las abuelitas. Eso realmente me llegó bastante porque, quieras o no, pues
uno va creciendo con esas ideas de patriarcado desde chico, ¿no? O sea, que atiende al tío, que hazle esto al abuelo, o sea, y nada más la mujer, la niña, solo las niñas, solo las chicas. Entonces, la neta es que yo quisiera, sí lo voy a hacer, mostrarle este episodio a mi familia para que entienda eso, o sea, cómo ir, pues, digamos, deslavando esas conductas machistas, patriarcales que hay, para si queremos lograr algo, ¿no? Digo, ese es a lo que llegue. Mira, a lo largo de todo esto que hemos estado debatiendo, me he dado cuenta que con la familia es más difícil. Pon tú que con papá, mamá no, pero... Es difícil, pero hacerles aunque sea saber, pues lo que yo ahorita estoy pensando de esto, no sé tu familia, pero mi familia yo tengo la esperanza de que tengan la mente abierta y pueda cambiar, no totalmente, porque yo sé que son de otras generaciones, pero sí puedan hacer alguna lucha por unos pequeños detalles. Ese es el problema. Próximamente en la Madriguera Lunar, problemas generacionales. Vamos a tener de invitados a abuelitas y a primos castrosos que juegan Free Fire todo el día. No, que la fuerza te acompañe. Muy bien, y qué bueno que les vas a enseñar esto. También enséñales a los demás, que también no nada más hablamos de eso. Ay, sí los ven. Y un saludo a todos allá en casita de... Me van a pegar si les enseño eso. Bueno, yo también no tenía como tantas cosas tan sólidas como fuentes sobre feminismo, pero sí ya conocía un poquito el tema. Eso que dice, la verdad todo me sonó mucho porque llevo un buen rato encontrando pues estos patrones machistas en mi familia y a lo largo de mi existencia. Entonces pues solo los estoy reafirmando, bueno, que existen, que están ahí. Y eso de hablar sobre feminismo con tu familia, yo lo intentaría tal vez de otra forma la próxima acción, o solo no hacerlo porque termina mal. Ay, no, güey. ¿Estén moribundos? Sí, me he llevado buenas peleas en mi casa, pero lo valen si funciona a que empiecen a pensar un poquito de otra manera. Es eso. Pues ojalá sí. Sí, ojalá y te vaya mejor que a mí, la verdad, porque no. Es que si uno no lo intenta, ¿cómo vas a verlo, no? Pues sí, tienes razón, no pierdas nada intentando, sí. Pero a veces te desilusionas de la gente que te rodea. Pues ya ni modo, digo. Lo hice. Pues si lo abarcas desde un contexto histórico como nos vino a ayudar la compañera Victoria, creo que vas a entender muchas cosas. Sí. Victoria, primero, muchas gracias. Nos quitaste muchas incógnitas, muchas dudas que teníamos, y aparte nos dio un plus. Nos diste mucha información. Entonces te quiero agradecer. Respecto a tu experiencia en este lindo programa de mierda, ¿qué tal te pareció? ¿Cómo estuviste? Conclusiones, recomendaciones, dudas, opiniones. No, Borrego así nació. Pues fue ameno, fue ameno. Y pues nada más quiero que sepan que no por ser mujeres están obligadas a hacer feminismo o a saber el feminismo. Están obligadas a sentirse bien con ustedes y a informarse de lo que ustedes creen que les sirve, pues para mejorar como personas. Y si bien a mí me parece un poco reducente el feminismo, pues para muchas no tiene por qué serlo, y para muchas ha sido un pilar de ayuda en sus experiencias personales, y si ahí lo encuentran, pues está muy chido. Pero pues no olviden, como no nada más la empatía con quienes son el sujeto político de lo que ustedes reivindican, sino con todas las personas. Muchísimas gracias, Victoria, por tu tiempo, por tu información, por tu sabiduría. Gracias, Victoria. Un aplauso a Victoria de parte de la Madriguera para grabar esto. No pasa nada. Es la vez que más problemas hemos tenido para grabar. Bueno, a excepción de Sueños, que salió de la manga, pero muy interesante el tema. Conclusiones de mis compañeros Borrego, Rodrigo. Pues rápidamente, pues agradecer, porque yo estaba en blanco y si vieron mi nula participación en este tema, porque no sabía ni un carajo, pero me llevé muchas cosas de todos ustedes. O sea, yo estoy feliz
Y de nuevo otra vez el grillito de no sé qué carajo está pasando aquí. Pero muchas gracias, la verdad. Gracias, compañero. Rodrigo. Sí, yo también quiero agradecer. La verdad es que tenía realmente como la mitad de las nociones de lo que tú comentaste. Y pues ya entrando en contexto histórico, como que así todo pega bien fuerte. Me va a servir. A todos nos va a servir. Espero allá en casita no se lo tomen tan en serio, no se tomen tan en serio todo esto. Mira, no todos estamos estudiando lo mismo que tú estás estudiando diseño gráfico. No todos estamos viviendo en la misma casa en la que tú vives. No todos estamos comiendo la comida que tú comes. Entonces creo que no es para tomarse en serio, más bien es como para reflexionar. Y si algo te queda bien, y si no te queda, nada más analízalo y quédatelo tú. Invitamos a todas las personas a comentar, a compartir, denle like, o si no les gustó también denle dislike. Eso me ayuda mucho en mis gráficas y esperemos les haya gustado, no se hayan sentido incómodos como muchos nos sentimos. Bueno, hablo de yo que sí se sientan incómodos. Si les quedó el saco, pues ya es chingar. Y es algo que pasa cuando yo me siento muy incómodo. Si te tiendo a sientes reírme. identificado, pues ya ni modo. No, cuando yo me siento incómodo tiendo a reírme, pero esto me sirvió de terapia porque no me reí, güey. Entonces, no tengo ningún problema. No voy a ir al psicólogo porque ya lo resolví yo mismo. No es cierto, vayan al psicólogo. Hashtag vayan al psicólogo. Cuiden su salud mental, por Hashtag favor. cuiden su salud mental. Hashtag chingas a tu madre, Por Ernesto favor. de la Cruz. Gracias, Victoria. Gracias, Victoria. Hashtag gracias, Sí, Victoria. gracias. Gracias, Victoria. Les No, agradecemos hay de por sintonizar este episodio épico. Vayan a seguir a todos mis compañeros en sus redes sociales. Y le pregunto a la invitada especial, ¿cómo te encontramos en redes sociales? ¿Tienes alguna red social para compartir? Entonces Hola. mi TikTok es 2 Victoria con un punto antes de la A, 3. Y mi Twitter es my name is not Diego. Y ya. Mi Instagram no me lo sé. Muy bien, muchas gracias, Victoria. Otra vez un Muchas aplauso a gracias. Victoria. Sí, Bravo. Muchas gracias. Gracias por soportar, al menos a mí, porque últimamente los más agraviosos son mis compañeros. No sé por qué me dejaron la carga, pero espero no te hayas sentido incomodada. No, para nada. Esperamos Sí. haya sido... te prometo que participo más en los podcasts que en clase. O sea, sí hablo, pero me da pena. No sabemos. Tampoco hablas. Vamos a Y no hacer una me andes encuesta. difamando. No, yo no soy agravioso, solo con los pro vida. Bueno, sí, con Provida y con ¿cómo se llama este güey? Misa Misa Sinfonía. Sinfonía. Y con Ernesto de la Cruz. No es cierto. Tu trabajo, Oye, Andrea. espera, antes de que te vayas. Trabajo. Ajá, ¿te lo puedo enviar antes de que se lo envíe a Francisco? Sí, mándamelo. Gracias. No hay de qué. Bye. Bye.